Problema de estadísticas por Ivo Adrián e Isabela Voltelli. En este problema nos presenta que 40 alumnos de una clase han obtenido las siguientes puntuaciones en un examen de física, los que están destacados en amarillo, el cual los datos de los puntajes que nos da el problema los interpretaremos en la tabla de datos de frecuencias en 5 intervalos, el cual podemos ver de 0 a 10 puntajes hay solo 2, de 10 a 20 hay solo 7, de 20 a 30 9, de 30 a 40 17 y de 40 a 50 5 puntajes, lo que nos da un total de 40, que es n. La frecuencia acumulada, que es 2, ya que aquí es 2, 7 más 2, 9, 9 más 9, 18, 17 más 18, 35, 5 más 35, 40. La marca de clase, que es el punto medio del intervalo, que aquí es 5, aquí es 15, aquí es 25, 35 y 45, donde después la frecuencia por la marca de clase se multiplican. Después la frecuencia relativa, que se saca con esta fórmula, frecuencia partido n. Después la frecuencia porcentual, que es la frecuencia partido n por 100. Luego interpretaremos los datos de la tabla en esta gráfica, que es un histograma, el cual aquí se encuentran los intervalos de los puntajes y acá las frecuencias. Y lo interpretaremos tal como nos dice la tabla. Por ejemplo, de 0 a 10 solo hay 2 puntajes, marcamos el puntito en el medio. Después, de 10 a 20 hay solo 7 puntajes, y así sucesivamente, y unimos todos los puntos en medio de cada uno de los intervalos. Con los datos de la tabla podemos sacar el promedio, el cual es marca de clase por frecuencia partido n, el cual es frecuencia por marca de clase y la suma de todos ellos, partido n, lo cual nos da 29. Procederemos ahora al cálculo de la moda. La fórmula de la moda es límite inferior más frecuencia posterior partido por la frecuencia anterior más la frecuencia posterior por la amplitud del intervalo. ¿Cómo podemos saber qué fila elegir para ocupar nuestra fórmula? La elección es bastante simple. La moda es el factor que más se repite, y al observar vemos que el intervalo de 30 a 40 se repite en algún sentido. Las notas que se encuentran dentro de este intervalo son 17 veces. Por lo tanto, ocuparemos esta fila para el cálculo de la moda. Reemplazaremos datos por lo tanto. Límite inferior, 30. Lo observamos acá, allá arriba. Posteriormente, frecuencia posterior. Estamos hablando de 5. Partido por la frecuencia anterior más la frecuencia posterior, que en este caso observaremos que la frecuencia anterior es 9, que se encuentra ahí arriba, y la frecuencia posterior es 5. Por la amplitud del intervalo, que claramente es de 10, pues estamos acá separando por intervalos de 10, 30, 40 y 10. Por lo tanto, calculamos 30 más 5 partido por 9 más 5 por 10, nos daría el total de 33.57, que sería nuestra moda. Ahora calcularemos la mediana. Su fórmula es límite inferior del intervalo más n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior partido por la frecuencia por la amplitud del intervalo. ¿Cómo podemos saber qué fila elegir de nuestra tabla de datos para saber y poder reemplazar en nuestra fórmula y finalmente sacar la mediana? Será de la siguiente manera. La frecuencia acumulada que busquemos en nuestra tabla, mayor o igual a n partido 2, que en este caso nuestro n haya sido 40, es decir, 40 dividido 2 igual a 20, la frecuencia acumulada que se encuentra en la tabla,
que sea mayor o igual a 20 será aquella frecuencia acumulada la cual nos permitirá identificar la fila que nosotros deberíamos ocupar para reemplazar nuestros datos y posteriormente sacar finalmente la mediana. Al observar nuestra tabla, nos daremos cuenta que la frecuencia acumulada mayor o igual a 20 es la que se encuentra acá, en el intervalo 30-40, que es 35. Por lo tanto, ocuparemos la misma fila utilizada en la moda para calcular nuestra mediana. Por consecuencia, reemplazaremos datos. La mediana sería igual al límite inferior del intervalo, que en este caso es 30, más n partido 2, que como dije anteriormente nuestro n había sido 40, 40 dividido 2 es igual a 20, menos la frecuencia acumulada anterior. Si nosotros observamos acá, la frecuencia acumulada anterior es 18. Por lo tanto, nos quedaría 20 menos 18 partido por la frecuencia del intervalo, que en este caso sería 17. Por lo tanto, haríamos el cálculo correspondiente y multiplicaríamos por 10 porque es la amplitud del intervalo. Y nos daría que 30 más 20 menos 18 partido por 17 por 10 es igual a 31,17. Calcularemos ahora el percentil 70. La fórmula para poder sacar el percentil es límite inferior del intervalo más x por n partido 100 menos la frecuencia acumulada anterior partido por la frecuencia por la amplitud del intervalo. Para poder calcular el percentil 70 será necesario aplicar nuestra fórmula de n por 70, que es el percentil que estamos buscando, partido 100. Reemplazamos nuestro n, que había sido 40, y nos quedaría que 40 por 70 partido 100 sería igual a 28. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber qué fila debemos utilizar para poder reemplazar nuestros datos y finalmente calcular el percentil 70? Buscaremos en nuestra tabla la frecuencia acumulada que sea mayor o igual a 28. Y nos daremos cuenta que la frecuencia acumulada que es mayor o igual a 28 es 35, que se encuentra en el intervalo de 30 a 40. Por lo tanto, ocuparemos esta fila para el cálculo de nuestro percentil 70. Reemplazaremos datos por consecuencia y nos dará lo siguiente: que 30, que es el límite inferior, más 28, que es lo que nosotros habíamos calculado en un principio, menos 18, que sería la frecuencia acumulada anterior, esta, partido por la frecuencia, que en este caso es 17, por 10, que es la amplitud del intervalo, nos dará por consecuencia que nuestro percentil 70 es igual a 35,88. Finalmente, procederemos a sacar el tercer cuartil, es decir, el 75%. Por lo tanto, aplicaremos nuestra fórmula, que es límite inferior del intervalo más el tercer cuartil menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo partido por la frecuencia del intervalo por la amplitud del intervalo. Realizaremos el primer cálculo que nos permitirá en un sentido poder identificar la fila que nos será necesaria para poder reemplazar datos futuramente. Por lo tanto, calcularemos que nuestro n, que era 40 por 75, ya que el cuartil tercero y sería 75%, dividido 100, nos daría que 40 por 75 dividido 100 nos da un valor de 30. Ahora buscaremos en nuestra tabla de datos la frecuencia acumulada que sea mayor o igual a 30. Y nos daremos cuenta que nuevamente es esta fila. La frecuencia acumulada mayor o igual a 30, 35. Por lo tanto, aplicando la fórmula, reemplazaremos datos. Límite inferior del intervalo, 30. Más el tercer cuartil, que lo calculamos anteriormente, que es 30. Menos la frecuencia acumulada anterior, que si observamos acá es 18. Partido por la frecuencia del intervalo, que en este caso es 17,
por la amplitud del intervalo, que es 10. Nos quedaría que 30 más, paréntesis, 30 menos 18 dividido 17, cierre de paréntesis por 10, nos daría que nuestro tercer cuartil es 37,05.